querían proponer. ¡Ahí les vamos, hijos de la chingada! ¿Dónde esa foto? Vamos a hacer la valla humana, por favor. Aquí ya no entra nadie. Vale. A ver, aquí no entra nadie. Venga, humana. Vale, machínese. Venga, machínese. Que ya no va a entrar nadie. Ya te chingaste, ya no entra nadie. Ya no entra nadie, no. Aquí a ver, ya no entra nadie, chingado. Porque no hay recursos para esta oficina. No sirve, pone chingadas a oficinas. Ya la venimos a cerrar. No, ya se Más cultura, menos diputados, más cultura, menos diputados, más cultura, menos diputados, más cultura, menos cultura, menos balas, más cultura, menos balas, más cultura, menos balas. Mejor salario. Trabajadores precarios, queremos mejor salario. Trabajadores, empresarios. Queremos mejores salarios. Queremos un salario. Programas de alcance nacional y que impactará sobre todo en las políticas públicas destinadas a llevar a acciones culturales de creación, infraestructura y desarrollo artístico individual y colectivo en todo el país, menospreciando de esta manera el legítimo derecho al acceso a la cultura consagrado en el artículo 4 constitucional, que señala: toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. El atentado a este derecho constitucional por parte de los diputados derivó con un presupuesto abyecto, centralista y arbitrario que imposibilita el acceso de los ciudadanos mexicanos a los bienes y servicios culturales debido a la asignación de monto cero al subsidio piso con el que se llevaban a cabo decenas de programas de alcance nacional, incluyendo a la Ciudad de México. Lo sesgado de este presupuesto y la ausencia de aclaraciones públicas por parte de la Secretaría de Cultura y de la Comisión de Cultura de la propia Cámara conduce a una toma simbólica nacional de todas las instituciones rectoras de este rubro a nivel municipal, estatal y federal, que comenzará el día 22 de noviembre en la sede de la Secretaría de Cultura Federal, con asistencia y organización de creadores, gestores culturales, activistas de los derechos humanos, emprendedores culturales y ciudadanos movilizados ante la ignominia de un recorte brutal en el gasto corriente del rubro. La intención también es solicitar a gobiernos estatales, municipales y poderes legislativos locales que destinen mayor cantidad de recursos a sus institutos, direcciones, consejos y secretarías de cultura y arte, además de buscar mecanismos legales para hacer frente al atropello del que está siendo objeto ciudadanos y trabajadores del arte y la cultura en todo el país, con una medida que va en contracorriente de los diversos instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha firmado en materia de cultura, la cual es considerada por la UNESCO como uno de los pilares para el desarrollo sostenible de los países, lo que presupone que un desarrollo económico nacional correcto resulta endeble sin cultura. ¡Menos diputados, Más cultura, menos diputados, más
es una clausura simbólica debido al recorte de presupuesto. Asumimos que como ya no hay lana, pues este edificio ya no sirve para nada. Lo declaramos clausurado. No para nosotros. Pero tienes que 60 en los teatros ya tenés ¿Ya viste? doble, ¿eh? Martín, estamos 60, güey. Eso ni en los estrenos ni con amenazas, ¿eh? Nos están diciendo que no podemos grabar adentro del edificio, vamos a ver qué sucede. ¿Me permites? Te dije que no grabes, mi estimado. Está prohibido. ¿Qué pasó? Está ¿Qué pasó? ¿Qué prohibido pasó? que acá adentro estés grabando. Transgrediendo garantías individuales este señor. No nos quiere mostrar ¿Qué el garantía le estoy reglamento, transgrediendo? O sea, donde El dice que derecho a grabar. El derecho. Sí, yo voy a hacer. ¿A qué hora lo estamos tocando? Pásele. Ni siquiera lo he tocado. ¿Lo he tocado? Vino a intimidar, Pásele, vino a tocado. Digo, ¿lo he tocado? Vino a intimidar. Pásele. No Iba digo de que salida, no ¿no? lo he tocado. Intimidar. Ni siquiera lo estoy tocando al señor. Está intimidando. No diga cosas que no son. a una compañera y eso es misoginia. ¿Cómo pedimos libertad si desde dentro de las instituciones? Puestos regionales, etcétera. Sí, pero déjalo hablar a Toño, para eso iba a hablar Toño. Entonces eso es, ¿no? Bueno, Ahorita va a decir lo mismo. queremos decir que nosotros sabemos, al saber, al manifestarnos, o sea, sabemos que la Secretaría de Cultura pues también se somete a una disposición legal que ya está precedida de un presupuesto acordado por la Cámara de Diputados y que esta es una situación que realmente pues motiva una ley de presupuesto que aprueban unos diputados y que afecta directamente a la Secretaría de Cultura. De hecho, esto pues debería importarle realmente a la Secretaría de Cultura como el principal promotor de esta manifestación, porque es una inquietud que tiene que ver con el recorte al presupuesto que se le hace al sector cultura, que por supuesto lidera la Secretaría de Cultura como institución del Estado. Bueno, en ese sentido, pues si ya está aprobado el presupuesto, pues lo que queremos saber es qué se puede hacer con los recortes que eventualmente van a afectar a programas que son fundamentales de la Secretaría de Cultura y que afectan a cuestiones culturales y de apoyo institucional en los estados, sobre todo en los estados y en el Distrito Federal. De estos programas que sabemos que pueden afectarse, hay uno que además yo sé que tú lideras con mucho cariño, que es el Programa Nacional de Teatro Escolar, y que para nosotros es muy fundamental que continúe. Seguramente al rato que des respuesta vas a decir que esos no van a estar afectados. Lo que nosotros necesitamos es que haya una voz institucional que aclare esto públicamente, no a nosotros, porque pues si a nosotros nos dicen un poquito lo que saben, pues nosotros nos vamos y tranquilos, pero lo que ahora en este mismo momento hay manifestaciones en todo el país, se han cerrado en Jalisco, en Los Mochis, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, Michoacán, Morelia. en Aguascalientes, o sea que no es una manifestación aislada en el Distrito Federal y que clama por una explicación institucional y además por un compromiso de que los programas que están no sean afectados, digo, reitero, como el de teatro escolar o como el sistema de teatros de la Ciudad de México o como el CONARTE en Nuevo León, que son instituciones que incluso desde ellos mismos ya han manifestado este recorte que está puesto en el presupuesto. Eso es lo que... ¿Quién sigue? Sí, queríamos revisar el tema de, en el PEP, aparece en el anexo, en el ramo 19, en el 11, perdón, un concepto de prevención del delito con un presupuesto muy alto para desarrollo cultural. Queremos saber quién va a operar ese presupuesto, si es posible que exista un órgano colegiado para transparentar el uso de esos recursos, si la Secretaría de Cultura y la Dirección General de Vinculación están involucrados en ese presupuesto, incluso como asesores o de alguna manera pueden intervenir ese dinero y también creo un poco lo mismo en ese sentido que Toño. Necesitamos una explicación pública de la Secretaría de Cultura
creo que tendría que ser el secretario, de qué va a pasar con los programas de alcance nacional y cómo queda el presupuesto sin el subsidio fijo para los estados. ¿Sigue? Sí, pues bueno, el asunto de los etiquetados, a mí me parece que, digo, habiendo un recorte como el que ha habido y hemos consensuado en ello, pues sabemos cómo es el acceso a ese famoso etiquetado, ¿no? Lo sabes tú, los funcionarios que están aquí, que siempre hay unos tejes-manejes a veces por debajo de la mesa, donde todo ese dinero que otorga la Cámara de Diputados y que ustedes, bueno, la Secretaría de Cultura de alguna forma revisa y observa, ¿por qué no ese presupuesto podría ser parte directa de la Secretaría de Cultura para los programas que con cada revisión presupuestal van quedando rotos de alguna forma, ¿no? Entonces el asunto sobre los etiquetados me parece que es algo a revisarse. Sé que ha habido ya una revisión, sé que la Secretaría de Cultura ahora se hace cargo de alguna forma de evaluarlos, pero no obstante el otorgamiento de ese dinero sigue habiendo una discrecionalidad oscura, que es lo que con lo que no estamos de acuerdo. También nos preocupa que cuando hay recortes de cultura van directamente a programas que ya están implementados y no a los sueldos de funcionarios de alto rango. Entonces quisiéramos proponer que haya un máximo de sueldos y que ustedes puedan tomar en cuenta en los recortes de presupuesto bajar sus sueldos. En realidad ya se dijo un poco, pero lo que me parece importante traer a colación es que muchas veces frente a estos anuncios como el recorte que se viene, lo que sentimos del lado de la comunidad artística es una tremenda opacidad porque no sabemos exactamente qué está pasando ni qué va a pasar con recursos. Es decir, de pronto no hay información respecto a cómo se van a asumir o a atacar o a organizar los recursos que se están perdiendo y por qué se están perdiendo y quién está dejando que se pierdan, ¿no? Es decir, hay una zona oscura que nos parece importante que se haga transparente para la comunidad. Bien. Yo quiero decir que estamos molestos porque ustedes dirigen la institución que nos representa a nosotros como artistas y me parece que no defendieron el presupuesto de la manera que debieron defenderlo, que es de la mano con todos nosotros. Hablar de cultura no es nada más hablar de las bellas artes, sino de nuestras etnias, de fomentar el arraigo cultural de nuestros niños y de los jóvenes. Por lo tanto, estamos esperando que ustedes den un posicionamiento certero y que además de todo sea incluyente para nuestra comunidad, para todo el país y para nuestras etnias y todos quienes pueden fomentar el arraigo cultural y recomponer el tejido social. Queremos tener injerencia en la manera en la que se va a distribuir el presupuesto que ha recuperado la Secretaría de Cultura o que se le asignó a la Secretaría de Cultura, porque consideramos que no es repartido de manera equitativa, que de repente se reparte en ciertos sectores, en ciertos grupos, y los artistas que salimos a territorio, que vamos a las calles, pues finalmente nunca lo recibimos. Y estamos acostumbrados de manera muy triste a no recibirlo, pero es injusto, porque nosotros vamos a recomponer el tejido social directamente desde las bases para mejorar el entorno, que también a ustedes les afecta mucho. Queremos que las reglas de operación para obtener presupuesto de la Secretaría de Cultura sean más accesibles. No todos tenemos las posibilidades de constituir una asociación civil. Ser artista en un país tan rico como el nuestro, pero tan roto como el nuestro, es muy difícil, es un reto. Ser artista y ser joven son como ser misiles en un lugar en el que jamás podrás explotar porque no te van a dejar. Además, efectivamente, como menciona la compañera, queremos proponer que su gasto corriente se disminuya. No tendríamos que haber llegado a un recorte presupuestal a la cultura, a la educación, a la ciencia y a la tecnología o a la salud si el gasto corriente del gobierno se redujera. Quiero que sean conscientes y con todo respeto a ustedes que nos encabezan,
que las bases de una nación siempre deben ser la educación y la cultura, y que países primermundistas otorgan hasta el 10% de su presupuesto a estos ramos, mientras que en México cada año nos recortan, cada año nos quitan, cada año nos cierran foros, cada año nos van haciendo menos. Tenemos millones de jóvenes talentos que están estudiando y que van a salir a encontrarse con una realidad sin trabajo. Tendrán que ser taxistas, tendrán que ser comerciantes, menos artistas, porque no hay posibilidades. Entonces les pedimos de favor que lo pongan a consideración, que el gasto corriente se recorte y por supuesto queremos conformar una comisión de vigilancia con la que podamos estar al pendiente de cómo se distribuye este presupuesto, si ustedes nos lo permiten. Me parece que sería lo más correcto y lo más justo que seamos parte de, para evitar precisamente que ocurra lo que se ha venido dando durante todos estos años, que es que no sabemos en dónde queda el presupuesto, y si sabemos no estamos conformes porque siempre vuelve a las manos de quienes en un inicio lo tuvieron. La lista, pero si alguien más desea. Sí, yo una cosa. Con respecto a la cuestión del gasto corriente, ¿no? Y de lo que están hablando, hice una pregunta. O sea, desde aquí, ¿qué se ha pensado con respecto a lo precario del trabajador de arte? Es decir, sabemos todos que los que lo hacemos que estamos en la nada, ¿no? No tenemos derechos laborales de ningún tipo, ni reconocimiento laboral de ningún tipo. Eso es algo que ha sido histórico y es parte también por lo que se sostiene un presupuesto precario de cultura, es decir, explotas a la gente que lo hace, no le das ningún derecho y el dinero que hay es para las tres cosas que alcanzan en programas, ¿no? Pero también la gente que se está dedicando o que nos estamos dedicando ya de lleno a esto, ¿qué se ha pensado al respecto? O sea, ¿o se ha pensado algo? Igual me puedes decir, no, nada, ya. Pero, ¿qué se ha pensado al respecto con la situación precaria de los trabajadores de arte? ¿No? O sea, me parece a mí fundamental el derecho del trabajador de arte, pues, a que su trabajo sea reconocido como tal, ¿no? Y eso con las mínimas prestaciones y los mínimos atenuantes. Perdón, incluso en Permíteme. Con los mínimos atenuantes, ¿no? O sea, ¿qué se ha pensado con respecto a las prácticas históricas de mal pagar, de pagar tarde, de no tener derechos, etcétera, etcétera, etcétera? Pues que en realidad eso no se subsana, al contrario, cada vez se pone peor, ¿no? E incluso en los apoyos luego ya dados, eso es increíble, ¿no? Los apoyos ya dados, votados, gestionados, pues, o sea, tienes que empezar tu ejercicio antes de que te den un apoyo que ya está concedido, ¿no? Entonces, ¿qué se ha pensado con respecto a eso? También con respecto a esta precarización que sucede, pues también como en un sentido de colaborar, de saber cómo podemos justo colaborar juntos, porque esta precarización se da incluso entre la Secretaría de Cultura. O sea, un montón de presupuesto, un altísimo porcentaje del presupuesto se va a emparar a una burocracia que muchas de las veces más bien entorpece el trabajo operativo o lo que tiene que suceder, la promoción cultural, porque por ejemplo en el caso de la Promoción Nacional de Teatro, el Instituto Nacional de Bellas Artes, cada vez hay menos gente que hace cada vez más cosas y que incluso los que están allí, que son los funcionarios que sí trabajan en favor de la promoción cultural, están también con unos sueldos muy vergonzosos, no tienen prestaciones. O sea, no es que estoy hablando en favor de los funcionarios, sino estoy hablando en esta cosa estructural que cómo va a quedar. O sea, si ahora la Secretaría de Cultura es un sector, dejó de ser parte, o sea, el subsector del sector, ¿de qué manera se va a estructurar esto para que el dinero poco que hay esté mejor administrado, se utilice para la promoción cultural, no se utilice tanto para pagar estas horas extras absurdas, no se utilice tanto para pagar la burocracia inútil, ¿no? Cuando la burocracia o los funcionarios que están haciendo su labor también están castigadísimos? Creo que tiene que ver con una estructura que no está funcionando, ¿no? Perdón, Daniel. Bájame. Estoy viendo si podemos acomodar más lugares arriba. Digo, estamos aquí por indicaciones de ustedes. Sí, claro.
empiezo con algo, no sé si hay alguien más. Yo quiero platicar. Bueno, ahorita que están ocupando el punto de la precariedad que existe en el ámbito artístico, no nada más hablando también, sí, de los actores, pero también de todos los que hacemos las artes, ¿no? Y los artistas. Hay una cuestión que a mí me agradaría que también rescataran la Secretaría de Cultura, y no nada más la Secretaría de Cultura, sino también el gobierno en sí, que es trabajar a la mano o hacer acatar las cuestiones que están haciendo países, sobre todo la UNESCO. Muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente a todos. A mí me da mucho gusto, porque principalmente supongo que por la convocatoria que se hizo, si no todos, la gran mayoría pertenecen a la comunidad teatral. En lo particular, yéndome siendo también de la misma, me da gusto que sean ustedes quienes hayan impulsado esta manifestación que se dio. Creo que no hubo ningún impedimento por parte de las autoridades, y además de tener esta oportunidad de dialogar de las diversas cuestiones que les preocupan, que tienen objeciones, que tendrían sugerencias, recomendaciones, etc. Sí quiero comentarles que la administración que encabeza el secretario Rafael Tobar de Teresa ha marcado como una de sus líneas estratégicas el mantener un canal permanentemente abierto con su comunidad. Y eso responde el que estemos con ustedes ahorita 4 funcionarios de cultura, 3 directores generales, el secretario ejecutivo, que son ahorita las autoridades más altas que a las que podríamos tener acceso para comentar sobre los temas que ustedes han señalado. Yo he seguido desde que se hizo la invitación a que vinieran a hacer la clausura simbólica del edificio, algunas de las opiniones, de los comentarios, incluso hoy en la transmisión en Facebook, ya estuve siguiendo la que hizo el maestro Gallardo, para ver qué era esto. Y creo que sí es muy sano el que nos sentemos aquí, porque hay muchos temas que están en la mesa, que han estado en las mesas, y de las cuales se ha dicho muchas cosas. Por ejemplo, una de ellas es el porcentaje de recorte que está planteado a la cultura. Incluso hoy leía que se hablaba de un 34%. Si se quitan los etiquetados, 2.300 millones de pesos en número redondo de este año, y los 1.500 millones de pesos que están planteados para el 17, el recorte a la contención del gasto estamos hablando de un 13.3%. Con etiquetados, los 15.000 millones del 2016 y los 12.500 millones planteados para el 17 son 16.6%. Muy lejos de la cifra de que se ha estado hablando, sin embargo, no deja de ser una contención de gasto, pero lo hemos estado trabajando. El licenciado Cornejo es la máxima autoridad en la Secretaría de Cultura, y la maestra Raizaga para los temas financieros, que nos da este 13.3% pleno manejo para muchas de las cuestiones que ustedes han hablado. Tiene que ver también, y creo que es muy oportuno, el señalar que lo que sus autoridades culturales van a enfrentar el próximo año, vamos a tener la posibilidad de hacerlo de una manera mucho más solvente, gracias a que fue creada la Secretaría de Cultura, gracias a que Conaculta se transformó en cabeza de sector. Se dijo desde el año pasado la trampa burocrática, así lo llamó el secretario Nuno, en la que estaba metido Conaculta, por esta imposibilidad de estar gestionando ciertas cuestiones que al interior de un gobierno pueden ser más convenientes como cabeza de sector, y que ahora lo somos como tal. Se estaba esperando, y ustedes probablemente lo sepan todos, la publicación del reglamento interno que se dio hace unos pocos días, y esto ya nos permite ahora sí estar con la llave del motor ya en marcha para poder, creo que en unos días,
arrancar a todo galope. Y digo que nos va a permitir el ser cabeza del sector enfrentar y empezar a solucionar muchas de las cuestiones, porque como Secretaría de Cultura, el licenciado Tovar y Teresa ha dado las instrucciones y se ha hecho un trabajo, creo que muy sólido, muy fuerte, para evitar duplicidades y para poder disminuir el gasto corriente. Los sueldos de funcionarios, para quien no lo sepa, en el gobierno federal tienen congelados 15 años. Es decir, que lo que en tal o cual puesto de nivel superior se ganaba en el año 2000, la cifra es exactamente igual que la que se está ganando ahorita, ¿no? Los funcionarios federales no hemos tenido ningún incremento en los porcentajes ni en el monto de percepción desde hace 15 años que se tomaron estas medidas. Entonces, bueno, primero hay una medida que se ha seguido y además sí hay un análisis ya también de, al evitar duplicidades, también disminuir una serie de aparato burocrático que nos permita ser mucho más eficientes. Y esto también estamos planteando en lo que nos comentaban, yo lo he vivido también como actor de escena en la UNAM, cuando en 1988 tuve mi primer contrato, tardaron en pagarme 7 meses. Cuando me tocó ser funcionario, logramos que los pagos se hicieran cuando mucho 10 días. Y ese es el proceso de transición que se está haciendo también en la Secretaría de Cultura. Como CONACULTA, todo el periplo administrativo que debía pasar, las autorizaciones administrativas, nos hacían muy complicado poder llegar a tener una eficiencia que es de la que ustedes hablan. En este momento estamos al principio de poder comenzar un proceso de una eficiencia mayor en la parte administrativa y que se ha reflejado en los tiempos de pago que tiene una compañía de teatro, un actor, un director, una producción en general. Esas son de las cuestiones que ustedes van a empezar a vivir de las fortalezas que creo que nos va a traer contar ya con un ministerio de cultura. Es una discusión para los que tenemos un poco más de tiempo en esto, que llevaba 27, 28 años sin resolverse. Que fue hasta que hubo una decisión de Estado, primero en el Plan Nacional de Desarrollo que se planteó y luego en el Programa Especial de Cultura en 2014, porque hay quien dice que se la sacaron de la manga la Secretaría de Cultura. Estaba planteado desde el inicio de la administración, y ahí están los documentos, el que se debía revisar la situación jurídica de la cultura. Y se revisó y en diciembre apenas, o sea, no vamos a cumplir todavía ni un año, el presidente de la República firmó el decreto para la creación de una nueva institución. Hace prácticamente 40 años que no se creaba una Secretaría de Estado. Se habían transformado algunas. La Secretaría de la Función Pública era la reestructuración de la Contraloría, por ejemplo. Pero era básicamente lo mismo. Aquí fue crear una nueva. Hacíamos la cuenta y no había un solo funcionario federal que estuviera en funciones, que hubiera vivido aquel proceso de hace 40 años. Entonces, fue algo que nosotros estimábamos que sería un poco más ágil, no fue así. Los señores que están aquí acompañándome en la mesa tuvieron más de 250 reuniones con una serie de instancias de la Presidencia de la República, la Secretaría de la Función, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda, etcétera, etcétera, para poder constituir el reglamento interno y ahora sí la puesta en marcha de la Secretaría de Cultura. Y de ahí viene lo mismo a lo que venimos a plantear que va a ser el siguiente paso que ustedes ahorita comentaron. ¿Qué pasa con los proyectos de los estados? Digo, yo soy y me considero parte de la comunidad teatral y creo que en los últimos años nunca había habido un impulso al teatro nacional como el que ha habido en los últimos años, y que se lograron hacer nacionales programas como el Programa Nacional de Teatro Escolar o las muestras estatales de cultura.
Las muestras estatales de cultura solo se llevaban a cabo en 6 estados, hasta 2015. 2016, que fue una de las cosas que también nos ayudó a que el que se creara la Secretaría de Cultura, a poder tener programas de alcance nacional, se hicieron estos. El programa de teatro escolar se llevaba, si no mal recuerdo, en 2015 en 13 entidades. En 2016 ya se hicieron en las 32 entidades por primera vez en la historia. Estos programas evidentemente van a tener todo el respaldo de la Secretaría de Cultura para que continúen en los próximos años. Si no había habido un pronunciamiento como el que ustedes estaban solicitando es porque todo se ha dado realmente muy rápido, tanto la publicación del reglamento interno como la publicación del presupuesto en la Gaceta Oficial fue con apenas 2 días de diferencia. Entonces, estos encuentros son los que sí estaremos queriendo tener con quien desee, y puede ser en grupo, puede ser en persona. A ustedes les consta que cuando quien me ha hecho alguna consulta vía Messenger, se las he contestado todas. No ha habido una que haya dejado de contestar cuando se tiene alguna duda, alguna inconformidad. A veces con eso ha bastado, a veces nos hemos visto en la oficina, pero creo que acá la comunidad artística que está aquí representada siempre, antes con Aculta, ahora Secretaría de Cultura, se han caracterizado por tener las puertas abiertas, porque efectivamente sabemos que la razón de ser es para poder llevar a cabo el arte que ustedes están creando, que estamos creando en conjunto. Entonces vuelvo a qué pasa con los estados. Si ustedes se fijan, no solamente fue en la Secretaría de Cultura, en donde los programas con reglas de operación, y ahí viene el subsidio piso, vienen en blanco. Todas las secretarías de Cultura, aquí tengo la impresión de la Gaceta Oficial. ¿Por qué? Bueno, se trata también en este momento de poder tener un área de oportunidad, que es la creación de la Secretaría de Cultura, para poder hacer un replanteamiento a nivel nacional. ¿Qué veía yo? Y que he hablado con el secretario, he hablado con el licenciado Cornejo, con la maestra Gaizaga, y los que son, los que han nacido, que tienen cotidiana actividad en alguna entidad estatal, no podrán mentir. Los estados habían empezado a renunciar a apoyar con sus presupuestos estatales a la cultura, y se habían basado en algunos en porcentajes muy fuertes en el presupuesto federal. Esto nosotros no lo veíamos sano, y esto fue a raíz de que empezó a crecer muy fuerte el llamado subsidio piso. Creemos que es un momento en donde se ha hecho un llamado a los gobiernos estatales para que también no renuncien a hacer incluso cosas que luego se hacían con el presupuesto federal, que era como el impermeabilizar una casa, el techo de una casa de cultura. Perdón, pero el presupuesto federal consideramos que debe ser para las líneas estratégicas nacionales, y que hay muchos gastos que los estados deben de estar asumiendo como tal. He hablado quizá hasta ahorita con el 70% de los titulares de cultura, y todos están de acuerdo, porque además hay un porcentaje de incremento en las percepciones federales que van a recibir los estados de entre el 5 y el 15%, si no estoy mal. Esto quiere decir que ahora parte de la readecuación es que los responsables de cultura de los estados van a tener que ir con su gobernador o con su cabeza de sector para bajar más recursos. Pero los programas federales, nacionales, nosotros estamos convencidos de que tendremos un margen de maniobra muy amplio para seguirlos haciendo, además de los proyectos estratégicos que se planteen con cada estado. No es posible, y creo que no es sano tampoco, que en los gobiernos se atienda absolutamente todo con la percepción federal. Creo que el recurso federal, así lo consideramos, debe ir hacia las líneas estratégicas, vuelvo a decir, a los programas prioritarios con cada entidad. Entonces no se van a renunciar. Estamos en ese análisis, y yo ya me empecé a sentar personalmente, por eso también pedí estar
en esta reunión, porque ya me comencé, no solo llamadas, a sentarme con los titulares de cultura y a ver qué efectivamente de lo que utilizabas en el subsidio piso tiene que ver con la vocación federal y qué son inercias que los titulares de cultura no se han atrevido a romper. Programas que no han tenido realmente una gran incidencia y que permanecen ahí porque ha habido recursos, pero porque ha habido recurso federal. Entonces, hay muchos, desde festivales que no han llegado realmente a tener incidencia, programas, publicaciones, que ahora sí van a tener que revisar en los estados, porque no es una situación únicamente achacable a nuestro país la que se está viviendo, sino es una realidad nacional a la que no podemos cerrar los ojos, y una situación que todavía no sabemos qué vamos a enfrentar a partir del 20 de enero, cuando el presidente electo de los Estados Unidos asuma el poder. Entonces, sí tenemos que estarnos preparando para ello, y además, ahorita van 11 estados con los que ya se ha podido hacer una reprogramación, una recalendarización de recursos 16 para empezar a cubrir el primer trimestre del 17. Entonces, en ese sentido, creo que la transición que vamos a poder tener entre una realidad y otra va a ser bastante tersa. Vamos a poder tener un dinamismo mucho mayor y un diálogo mucho mayor que el que me ha tocado a mí encabezar con las entidades estatales, pero creo que vamos por un camino sólido. El secretario es escritor. No estamos hablando de que ustedes tengan funcionarios a la cabeza de esto que sean ajenos a la realidad y a la vocación de lo que realmente ocurre. Es un escritor y un historiador, el secretario de Cultura, que probablemente sea el hombre con mayor conocimiento del ramo cultural que existe en nuestro país, vivo, obviamente. Entonces, y es una persona con un reconocimiento y un prestigio absoluto. A mí me ha tocado constatarlo en muy diversas ocasiones en todo el país, y este liderazgo estoy seguro que ahora que tenemos las herramientas, que ya tenemos los dientes para poder encabezar una serie de programas transversales con otras secretarías y reforzar los programas de alcance nacional que ya se pudieron empezar a llevar a cabo por primera vez, porque se hizo una Secretaría de Cultura en 2016. Los etiquetados que ustedes comentaban, vivimos en un sistema republicano de división de poderes, y la Constitución marca que es la Cámara de Diputados, no la de senadores, la Cámara de Diputados la única que tiene la facultad de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Mientras eso no cambie, nosotros realmente no podremos estar haciendo. Pues creo que más o menos me he referido a todos los puntos que se tocaron, y si quedó algo pendiente, con muchísimo gusto estaremos para seguir. Maestro Castaño, muchas gracias. Mire, yo creo que ustedes han estado desde muy temprano aquí y ser muy puntuales y ser muy prácticos ya en esta reunión, para no tanta información que pudiéramos dar nosotros pudiera ser en ocasión llegar a ser hasta confusa, y que al final de cuentas dice, bueno, vimos tantas cosas que en concreto de qué se trata. Yo le agradezco al maestro Castaño, realmente hizo un resumen muy interesante y bien comentado pues, sobre el reglamento interior, un mecanismo, un instrumento que le permite a la Secretaría fortalecer en su toma de decisiones, en la interlocución con otras entidades, con las entidades, con las propias secretarías de Estado, etcétera, etcétera. Sin embargo, a mí me gustaría, si el licenciado Cacho no tiene inconveniente, así de una manera muy clara, muy precisa, muy ejecutiva, informarles sobre el reglamento interior, que si bien es un instrumento muy importante, no solamente es el instrumento el que nos va a normar su trabajo, pero también que nos va a dar elementos, pero también hay una serie de mecanismos administrativos, una serie de acciones que permiten complementar todo aquello o precisar todo aquello que en el reglamento interior se habla de manera muy general. Después de que Licenciado Cacho, si estamos de acuerdo, si Licenciado Cacho nos comenta sobre el reglamento que le permite fortalecer la Secretaría, etcétera, etcétera, me gustaría darle la palabra a la maestra Arézaga para que también de manera muy clara, muy precisa y sobre todo muy ejecutiva pudiéramos comentar
sobre un tema presupuestal. Y después, si al final me dan ustedes oportunidad de comentarle algunos de los puntos respecto a lo que bien hizo un resumen de algunos puntos que comentó el maestro Crestani sobre los tabuladores, sobre este nuevo esquema que me gustaría que la maestra Araiza comentara, este nuevo mecanismo, este nuevo esquema sobre sueldos, el programa de etiquetados, que es mi responsabilidad y quisiera comentarles con así, unos minutos muy claros sobre el tema de los etiquetados y estas áreas de oportunidad. Y algo muy importante, estaba yo pensando que después, si ustedes están de acuerdo, al final que ustedes hagan sus comentarios o las preguntas, etcétera, yo quiero pedirle al presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados que lo vamos a reunirnos con él, pero pronto. O sea, no dentro de las agendas, una reunión de trabajo y estamos en comunicación, sino pues le pongamos fecha. Yo estoy proponiendo que sea esta misma semana para que nos reunamos con el presidente de la comisión y que escuchen los comentarios de ustedes y de nosotros, ustedes como comunidad, nuestra razón de ser, que son ustedes, y nosotros como administradores, al final de cuentas, de la actividad cultural, con el respaldo presupuestal financiero, y que nos sentemos aquí ya no para presentar algún discurso, sino simplemente decir, ya tenemos interés, tenemos la intención, buscamos esto, etcétera, etcétera, y también escuchar la posición de los diputados para que ellos se lleven toda esta información, todo el sentir de todos nosotros en su quehacer como legisladores y como enlace con el Ejecutivo, específicamente con esta área, con esta entidad globalizadora que es la Hacienda, para que también lleve. Nosotros hemos venido trabajando el tema de ustedes y algunos otros que yo les voy a comentar, pero de antemano quiero decirles que de aquí tiene que salir una red de trabajo esta misma semana con ellos. Yo la promovería para que nos escuchen también, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muchas gracias. Entonces, Liceo Cacho, agradezco, le pedí que nos acompañara a esta reunión, no como defensa, sino simplemente para para que nos platique la importancia del reglamento, porque también el reglamento no lo es todo, ¿no? Entonces, adelante, muchas gracias. Buenas tardes. El reglamento interior de la Secretaría se publicó el 8 de noviembre, hace algunos días, y el objetivo de este instrumento jurídico que se publicó en el Diario Oficial es, como el de todas las Secretarías de Estado, establecer la estructura interna de la institución y definir las áreas dentro de la propia Secretaría que van a ejercer las atribuciones que le corresponden en las distintas leyes, principalmente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Cultura. De esta manera, en la mayoría de las áreas que existían en Conaculta persisten, algunas con cambios, con adición a sus funciones, a sus atribuciones, y algunas otras se están reestructurando o desaparecen. Respecto de los institutos, que ha sido una inquietud, sobre todo de los trabajadores del INAH y del INBA, como lo hemos dicho en muchas reuniones que tuvimos antes de la publicación del reglamento, el reglamento no impide ni va en contra de las atribuciones que tiene el INAH y el INBA. Lo que está en los institutos, sus atribuciones, sus facultades respecto de monumentos en cada uno de los casos y sus escuelas, eso se queda en cada uno de los institutos. Lo que está en el INAH se queda en el INAH y lo que está en el INBA se queda en el INBA. Y respecto de un mecanismo que tiene más de 25 años de apoyo a la creación, el FONCA continúa como se fundó originalmente en 1989 como un mandato. Todos estos años, a partir del 2000, se creó al mismo tiempo que operaba el mandato como mecanismo financiero, se creó una dirección general del FONCA. Esto, cuando empezó este sexenio, diferentes instancias, sobre todo la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Hacienda, nos hicieron saber que era duplicidad de funciones.
Entonces, uno de las acciones que instruyó el secretario fue que en el proyecto de reglamento se evitaran todas las duplicidades y se superaran para poder aprovechar de manera óptima todos los recursos humanos, financieros y materiales. El FONCA fue uno de esos casos. Desaparece la dirección general que operaba el FONCA, pero el FONCA persiste como el mecanismo financiero y el mandato que existió desde el 89 y que convivió con una dirección general a partir del un poco después del 2000. Eso significa que el FONCA va a continuar con su apoyo a la creación, su apoyo a los artistas y con los más de 20 programas que tiene a su cargo y que todos conocemos. Y respecto de la propia estructura de la institución, lo que se hace en el texto del reglamento es definir a qué dirección general o a qué subsecretaría, en su caso oficialía mayor, corresponde cada una de las atribuciones previstas, no solo en la ley orgánica, sino en las otras 19 leyes que se modificaron el 17 de diciembre del año pasado para crear la Secretaría, y al mismo tiempo todas las demás leyes que no se modificaron, pero que tienen repercusión en el ámbito cultural o que se nos aplican de manera general, como la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y en materia cultural como la ley de zonas y monumentos, que aunque no se modificó por disposición de los transitorios del 17 de diciembre, las atribuciones que correspondían a la SEP en esa materia ahora se entienden otorgadas a la Secretaría de Cultura. Este es un panorama muy grande, a rasgos muy amplios, de lo que es el reglamento como un instrumento administrativo para poder aplicar las atribuciones que en la materia tiene la Secretaría de Cultura, y cualquier otra duda estoy a sus órdenes para que podamos comentarla en este momento o en el momento que ustedes consideren oportuno. Mi oficina, todos saben dónde está, en el piso 10, y nos podemos reunir o hacerlo en este momento cuando ustedes lo consideren. Gracias. Muchas gracias, Liceo Cacho. Desde luego, una vez concertada la reunión de trabajo que tenemos, me gustaría que nos acompañe una vez más. La maestra Isabel. Muchas gracias. Pues muchos de los comentarios ya se han puesto sobre la mesa. Yo voy a tomar algunos datos presupuestales. Es importante que sepan que este proceso de transición no es una cuestión simple. Desde el año pasado que se emite el decreto de creación de la Secretaría, dentro de los artículos transitorios que vienen en ese decreto, dice que no podemos formar una secretaría con más recursos de los que tenemos etiquetados. Entonces, o presupuestados, si lo que quiero decir, para que no se confundan con los otros recursos. Esto quiere decir que con el mismo presupuesto que tenemos operando, tenemos que reconformar la Secretaría de Cultura. De tal manera que este registro de reglamento interior lo que implicó es hacer movimientos compensados entre estructuras. Creas una, desapareces otra, le cambias el nombre, le pones, quitas, pero al final no nos cuesta más. Entonces esto es importante que ustedes lo sepan, que todo lo que se hizo para transformar al CONACULTA a Secretaría de Cultura no ha costado hasta el momento un solo peso más, y lo que ha implicado es que funcionarios tengan mayores atribuciones, mayores responsabilidades, ganando lo mismo que veníamos ganando anteriormente, para poder tener esta cobertura mayor. Anteriormente el Consejo tenía pues como órgano desconcentrado a lo mejor la coordinación con otros desconcentrados, pero no tenía bajo su autoridad el control de todo el sector. Ahorita, al pasar a ser Secretaría de Cultura, ya todos los demás organismos tienen una dependencia de parte de la Secretaría de la Cultura, entonces las atribuciones son mayores. Quiere decir que ahora tenemos que coordinar no solo las áreas internas que tenía el Consejo, sino también al INBA, al INA, antes de CINE, Cineteca Nacional, el CHASA, en fin, a todos los 15 organismos que los integran. Eso nos convierte en un ramo.
somos identificados en el presupuesto de ingresos como ramo 48, que es cultura, y entonces a ramo 48 le asignan el mismo presupuesto que equiparable a lo que venía haciendo con la cultura anteriormente. En este año se ha hablado de que el presupuesto viene reducido un 36% con respecto al año anterior. Esta cifra no es correcta y voy a decir por qué. El 36% algún investigador lo sacó basándose en algunos números donde cuando lo revisamos recorrió mal un número y de ahí se hizo el monto más grande. El monto global que manejó Secretaría de Hacienda fue de 30%, pero eso incluye también en los proyectos etiquetados. Si eliminamos de este gran total los recursos que nos pone Cámara de Diputados como apoyos adicionales, realmente nuestro gasto de operación tiene una reducción del 17%. Ahora, sobre este 17% también hay que ver que en el comparado con años anteriores, dentro del sector estaríamos operando como parte de cultura dentro de este mismo ramo, el Fondo de Cultura Económica y IEPSA, que son dos instituciones que tienen un presupuesto grande y que ahorita siguen operando, pero siguen operando centralizadas en SEP. Entonces, al no tener el presupuesto de estos dos organismos dentro de cultura, pues sí no es comparable la cifra. Entonces hay que restarle lo que tenía anteriormente Fondo de Cultura Económica y IEPSA, y eso pasa al otro lado. Lo que vemos es que nuestro presupuesto sí tiene un impacto del 17%, si quitamos etiquetados puede variar entre 13 punto y tantos % realmente, que es lo que nos exige a nosotros ahorita hacer pues toda una estrategia para poder trabajar este ejercicio 2017. Esta realidad no responde únicamente al sector cultura, como se comentó, es un problema nacional e internacional, porque depende también de lo que es la macroeconomía. Nuestro país tuvo una menor captación de ingresos este año, cayeron los precios del petróleo, la paridad cambiaria también cambió, y entonces eso nos pega de manera considerable en la definición de los presupuestos. Eso se ve reflejado, nadie puede gastar más de lo que tiene, entonces tenemos que hacer más con lo que tenemos. ¿Cuál es la posición de la Secretaría de Cultura? ¿Cuál es la postura ante esta problemática? Bueno, pues entonces privilegiar aquellos gastos que son sustantivos en nuestro quehacer, evitar consumos excesivos en lo que son los servicios generales y lo que nos implica una medida, una estrategia de ahorro en los consumos de otro tipo de servicios, y privilegiar lo que es nuestra actividad sustantiva. Dentro del presupuesto de egresos de la Federación, para el ramo 48 se habló de que tenemos autorizados 12.428 millones de pesos. De eso, para puro gasto de operación son 10.928 millones de pesos. Adicionalmente a esto tenemos recursos etiquetados que también van destinados a estados, a municipios y a sociedad civil. Este argumento de que a los estados y municipios no les está llegando recursos no es real, porque a través de otros proyectos también les llega recursos. Nada más a estados de puros etiquetados les está llegando más de 214.9 millones de pesos, a municipios 488.9 millones de pesos, con lo que podemos demostrar que sí está permeando el recurso a la Federación. Tenemos también etiquetados ahí 150 millones de pesos para ciudades patrimonio. Nosotros tenemos registradas ante UNESCO 10 ciudades patrimonio. Entonces, de esas 10 ciudades patrimonio, a cada ciudad patrimonio le llegan 15 millones de pesos para su operación. Entonces, también estamos haciendo una dispersión a estados y municipios. En el mismo PEP, por ahí en el anexo 25, se habla del ramo 48 y habla de que tenemos que hacer actividad para el programa de apoyos a la cultura, que refiere a los programas con reglas de operación donde están registradas todas las convocatorias que se manejan a través de la Dirección General de Vinculación y de Culturas Populares y Sitios y Monumentos, entiendo también, que refieren a subsidios piso, Países PACMIC, Foremoga y festivales. Y entonces de estos programas tenemos nosotros que establecer la estrategia de cómo dotarles de recursos para poderle dar viabilidad a este anexo 25. Igualmente se pronuncia en ese anexo 25 que nosotros tenemos también que apoyar el Programa Nacional de Becas. No se establece un monto definido,
pero esto significa que Alfonca va a tener un presupuesto mayor con respecto al año anterior para fortalecer todo el esquema de becas. Entonces, realmente lo que se está buscando es que nuestros recursos, en lugar de destinarlos a gasto corriente, a lo que es la operación que no es tan visible, se haga estrategia para que pueda ser aplicado en